Pues esta mañana vamos a hablar de un tema que es muy práctico, es algo que yo a veces lucho por aplicar en mi vida, pero creo que recordarnos de algunos principios bíblicos pueden ayudarnos en esa lucha, que estoy seguro que no soy el único que lucha con esto. Pero vamos a hablar acerca del confiar en Dios sin importar nuestras circunstancias. Vamos a hablar de confiar en Dios sin importar nuestras circunstancias. Es fácil confiar en Dios cuando las cosas nos van bien, ¿verdad? Pero a veces es difícil confiar en Dios cuando las cosas están fuera de nuestro control y no vemos que Dios está haciendo lo que nosotros queríamos que Él hiciera. Entonces vamos a hablar esta mañana del confiar en Dios. Y antes de hablar del confiar en Dios, vamos a hablar del temor, porque es importante entender lo que es el temor y cómo funciona en nuestras vidas para poder vencer el temor y confiar en Dios en nuestras circunstancias. Entonces, vamos a aprender esta mañana cómo confiar en Dios, pero también vamos a aprender cómo vivir sin temor. ¿Cómo vivir sin temor? ¿A quién le gustaría vivir sin temor? Sería un alivio poder vivir de esta forma, ¿verdad? Pero típicamente no es la forma que vivimos. Típicamente vivimos con temores, vivimos con ansiedad, vivimos con afán. No es la forma que Dios quiere que nosotros vivamos nuestras vidas. Y vamos a ver por qué. El poder vivir sin temor depende en una sola cosa, que es el tema de esta mañana, depende del confiar en Dios. El diccionario define al temor como una emoción evocada por una anticipación de peligro. El temor, de acuerdo con el diccionario, es una emoción evocada por una anticipación de peligro. Entonces, cuando nosotros percibimos que estamos en peligro o podemos estar en peligro, es cuando reaccionamos emocionalmente con el temor. Eso quiere decir que el temor no siempre es algo malo. Tiene un uso apropiado. Por ejemplo, si vas al Centenario y entras a la jaula con los leones, debes sentir temor. ¿Por qué? Porque estás en peligro. Y el estar en peligro debe producir una emoción de temor, y esa emoción te va a instar a actuar. ¿Cuál va a ser la acción? Correr, salirte de la jaula, escapar, ¿verdad? Entonces el temor tiene un uso que es motivarnos a salir del peligro, ¿verdad? Hay temor que es correcto. De hecho, la Biblia dice que nosotros debemos tener el temor a Jehová, ¿verdad? El temor de la justicia, del juicio, del castigo que viene por nuestros pecados, debe producir en nosotros temor. ¿Y qué nos debe motivar a hacer? Actuar en obediencia, buscar salvación del castigo que nosotros tenemos pendiente, ¿verdad? Que se encuentra en Jesucristo. Entonces, si nosotros no tenemos temor a Dios, ¿qué pasa? De hecho, ayer en que estábamos evangelizando, yo hablé con una muchacha que no tiene temor a Jehová. Y yo en que le empecé a hablar, le pregunté, ¿sabes qué te pasaría si murieras el día de hoy? No. ¿Eso te preocupa? No. Le dije, bueno, la Biblia nos dice que hay dos posibilidades. Al morir uno puede ir al cielo y tener vida eterna, o uno puede ir al infierno y pasar por lo que la Biblia llama la muerte segunda. ¿Tú sabes si murieras hoy, si irías al cielo o si irías al infierno? No. Si tuvieras que escoger uno de los dos, ir al cielo o ir al infierno, ¿cuál preferirías? Me da igual. ¿Cuál fue el problema de esa muchacha? No hay temor. Debemos temerle. Dice, estoy seguro que está en Lucas, pero no busqué la cita de antemano. Dice Jesús
que no debemos temer al hombre que nos puede matar al cuerpo y después de eso nada puede hacer, sino debemos temerle a Dios, que después de la muerte puede mandarnos al infierno. La Biblia habla de tener un temor saludable a Dios. Entonces, ¿cuándo debemos temerle a Dios? Si estamos viviendo en desobediencia, debemos tener un temor de lo que Dios prometió para los que viven en desobediencia, ¿verdad? Primeramente, si uno no es salvo, la Biblia promete que hay un juicio. En el gran trono blanco, Dios mandará a cada persona inconversa al lago que arde con fuego y azufre. Eso nos debe dar temor, porque estamos en gran peligro si no somos salvos. Para el cristiano que es salvo, que no tiene lugar en el infierno, que está destinado a ir al cielo por la gracia y la misericordia de Dios, pero el cristiano que vive en desobediencia debe temer la disciplina del Señor, porque cuando está desobedeciendo al Señor, está en gran peligro de ser disciplinado por el Señor. Es una cosa desagradable. Nadie quiere pasar por la disciplina del Señor, ¿verdad? Es mejor disciplinarnos, ser autodisciplinados y hacer lo correcto para no ser disciplinado. Entonces, el cristiano que está viviendo en desobediencia debe temer el castigo de su Padre Celestial, ¿verdad? ¿Cuándo no debemos temerle a Dios? Cuando estamos viviendo en obediencia, ¿hay que temerle? ¿Hay que temer el castigo de Dios? No. Dios va a castigar a una persona que está viviendo en obediencia. No. ¿Es un Dios sadístico? No. ¿Es un Dios que se deleita en castigar al impío? Nos dice la Biblia que no, ¿verdad? Entonces no hay que temerle cuando estamos en obediencia. Hay que temerle a Dios cuando estamos en desobediencia. Mis hijos deben temer el desobedecerme, porque saben que van a recibir castigo. Pero si no están desobedeciendo, ¿deben temerme? No, porque no están en peligro. ¿Qué les voy a dar? Buenas cosas, ¿verdad? La Biblia dice que como padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, y el deseo de un buen padre es dar esas buenas dádivas a sus hijos. No hay temor en la obediencia, hay temor en la desobediencia. Al igual con la policía. ¿Qué pasa cuando estás manejando y ves a la policía? ¿Cuál es la primera reacción? ¿Qué tan rápido voy? ¿Verdad? Estoy excediendo el límite de velocidad. Vemos el kilometrónomo. Ok, muy bien, ustedes saben. ustedes saben el nombre, yo no sé. Pero velocímetro. ¿Ok? Lo vemos, y si el límite de velocidad es 60 kilómetros por hora y nosotros vamos 70, ¿cuál es nuestra reacción? Temor. Ahí está la policía, estoy desobedeciendo la ley, ¿verdad? Si vemos y vamos 55, qué alivio. No hay que temer a la policía en ese caso, ¿verdad? Entonces el temor no siempre es algo malo. Cuando estamos en peligro de castigo, cuando estamos en peligro como con los leones, ¿verdad? El temor puede motivarnos a corregir nuestro comportamiento o actuar de una forma para ayudarnos a salir del peligro. Hay personas que sufren por no tener un buen sentido de temor, ¿verdad? Los niños, ¿qué es lo primero que se les enseña? No toques la estufa, pero no tienen un temor saludable a la estufa, y cada niño, le acaba de pasar a Cela esta semana, cada niño tiene que tocar por lo menos una vez a esa estufa para ver qué va a pasar. Mi esposa le dijo a Cela, no te acerques a la estufa, está ahora andando en su andadera y tiene un poco de libertad, puede acercarse a las cosas cuando quiere, y se acercó y tocó la estufa y empezó a llorar. ¿Qué pasa? No tenía un temor adecuado del peligro que existía en la estufa, ¿verdad? He visto a personas hacer cosas ridículas, como vi a una persona que puso una soga de un lado al otro de las cascadas Niágara. Puso una soga y caminó de un lado a otro en esa soga. ¿Qué le pasa a ese señor? No tiene suficiente temor del peligro, ¿verdad? ¿Por qué yo no haría eso? Porque por temor. Yo reconozco el peligro. Está peligroso hacer eso, por lo tanto el temor me impide hacerlo.
que es sano. Me va a proteger el temor de algo que es muy peligroso. Seguramente caería y moriría, ¿verdad? Yo recuerdo que mi hermano menor, ¿cuántos conocieron a Felipe? ¿Cuántos pueden testificar que le faltaba un poco de temor sano al peligro? ¿Verdad? Sí, los que lo conocen saben. Él tiene muchas cicatrices porque de niño no tenía temor a nada y eso le causó meterse en circunstancias peligrosas y se lastimó. A veces mis hijos, Gabriel y Micael, se jactan de ser muy valientes y me dicen: papá, nosotros somos niños peligrosos. Ahora, Gabriel no es tan peligroso como desea ser, pero Micael sí es legítimamente peligroso. Entonces, Gabriel me dice: soy peligroso. Pero luego, cuando se trata de hacer algo peligroso, le dice siempre a Micael: tú hazlo primero para ver qué va a pasar. Y Micael lo hace sin pensarlo, porque no tiene temor sano, ¿verdad? Él lo hace y luego ve a Gabriel. Si lo hizo con éxito, entonces Gabriel lo intenta hacer. Pero si se lastima, entonces él niega a hacerlo. Entonces, el temor tiene un uso apropiado, ¿verdad? No es malo en sí tener temor de un peligro legítimo. Nos puede motivar a actuar para sacarnos de peligro. Pero hay dos tipos de temor. Uno que es motivado por un peligro legítimo, real, y otro temor que es motivado o producido por una anticipación de peligro percibido. Un peligro percibido. Cuando pensamos que algo puede ser peligroso, pero en realidad puede ser o no puede ser. Entonces podemos decir que hay dos clases de temor: cuando tememos a un peligro legítimo y cuando tememos a un peligro percibido. Y muchas veces el temor viene, si no la mayoría de las veces, el temor viene de lo desconocido. Cuando nosotros no sabemos qué esperar, anticipamos que podría ser peligroso o nos podría pasar algo malo. Es por eso que el temor principal de todos los niños, ¿cuál es el temor principal de todos los niños? La oscuridad, ¿verdad? Temo la oscuridad. Cuando se pone de noche, nuestra hija Bella está aterrorada de las ventanas porque afuera hay oscuridad. Y nosotros le hemos enseñado. Hay un canto que los niños cantan: no temo a la oscuridad, no temo a la oscuridad. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de la oscuridad. Entonces, cuando tiene miedo de noche, le preguntamos: ¿quién está en medio de la oscuridad? Dios. Y cantamos el canto. ¿Vas a ser valiente? ¿No vas a temerle a la oscuridad? Porque Dios está ahí, ¿verdad? Eso le ha ayudado a mis hijos a conquistar su miedo de la oscuridad. Cada uno pasa por eso. Pero ¿por qué tememos a la oscuridad? Hasta adultos podemos temerle a la oscuridad también, ¿verdad? Porque no sabemos qué esperar. Lo desconocido nos asusta. Anticipamos que puede haber peligro que no podemos ver. Nosotros le tememos a la oscuridad. Los niños a veces temen que a 2 metros de la cama puede haber un monstruo. ¿Yo cómo lo voy a saber si no puedo ver? ¿Verdad? Lo desconocido me da temor. Como adultos, a veces lo que tememos es el futuro, ¿verdad? Por lo mismo. No sé qué contiene el futuro. No sé qué va a pasar mañana. Puede ser algo malo. Puede ser peligroso. Puede ser desagradable. Entonces, como yo no sé qué va a pasar el día de mañana, temo. Entonces, lo desconocido nos produce temor. ¿Quiénes han visto películas de terror? Hacen películas, si lo pueden creer o no, con la intención de asustarnos, con la intención de darnos temor. Y mucha gente los ve y gana mucho dinero haciendo eso, asustando a las personas. Hay casas de terror, ¿verdad? Puedes pasar por la casa de terror e intentan asustarte, y los hombres van para ver si pueden pasar sin asustarse, y siempre son los que salen llorando y gritando:
al final, ¿verdad? Lo ven como un desafío. A ver si puedo pasar sin asustarme. ¿Qué es lo que usan para asustarnos? En las películas de terror, ¿qué usan para asustarnos? Lo desconocido, ¿perdón? Música también, música es un gran elemento, pero lo que produce el temor es lo desconocido, ¿verdad? El peligro, ¿no? Yo recuerdo, no veo películas de terror ahora, pero he visto en mi juventud algunas. Recuerdo cuando yo tenía como 15, 16 años, estaba con unos amigos y vimos una película de terror que no recuerdo cuál era, pero era realmente, por la mayoría de la película, una película bastante aterrador, porque había un monstruo, una cosa que quería matar a algunas personas. Y yo recuerdo que durante la película había mucho temor porque no se sabía qué era la cosa, qué motivaba la cosa, de dónde venía la cosa, qué quería la cosa. Pero al final de la película descubren qué es y descubren cómo vencerlo y descubren por qué está haciendo lo que está haciendo. Y recuerdo que al final yo dije, ¡qué decepción! Estaba aterrorado toda la película y al final, ya que vi lo que es, ya no me da miedo. Porque toda la película no te mostraron el monstruo. Solo veías partes. Veías su mano o veías sus ojos. No sabías qué era. Pero una vez que lo viste descubierto, eso se puede vencer. Ya no le temo. Y recuerdo que dije, si hubieran cambiado el final, podría haber sido una buena película, pero al final me quedé sin asusto. Si volviera a ver la película no me asustaría porque ya sabría qué era la cosa. Entonces, lo desconocido muchas veces produce temor en nuestras vidas porque tememos lo que no conocemos, ¿verdad? Ahora, la Biblia nos habla de algunas cosas, nos comparte algunas cosas interesantes acerca de Dios. ¿Sabían que con Dios no hay desconocidos? Él no esconde de nosotros quién es, qué desea, cuál es el futuro, cuál es el castigo por nuestra desobediencia, cuál es el galardón por nuestra obediencia. Él no esconde de nosotros nada de eso. Nos lo revela. De hecho, Él nos dice exactamente quién es, nos dice exactamente quiénes somos, nos dice exactamente en qué estado estamos, nos dice exactamente cuál es nuestro futuro si creemos, cuál es nuestro futuro si no creemos. Se revela, nos dice quién es, cómo es, cuáles son sus atributos. Ahora, si viviéramos en un mundo sin esto y estuviéramos conscientes de que existe un Dios, algo nos creó, pero no sabemos quién es, no sabemos cómo es, no sabemos qué quiere, no sabemos qué nos va a hacer. ¿Pueden imaginar el temor en que tendríamos que vivir si viviéramos con esta falta de conocimiento? Piensen de las culturas que no han reconocido a Dios, como por ejemplo la cultura maya. ¿Qué pasaba en la vida haciendo? Intentando agradar a los dioses. No sabían que el Dios que los creó quería lo mejor para ellos. Podrían haberlo sabido, pero lo ignoraron. Y por muchas generaciones ignoraron y vivieron ¿con qué? Con temor, no sabiendo, sacrificando, mutilándose, haciendo cosas terribles, intentando agradar a un Dios que no sabían qué quería, ni quién era, ni cómo les iba a tratar, ni qué iba a hacer con ellos. Muchos temen la muerte porque no saben qué va a pasar después de la muerte. Pero con Dios no hay desconocidos. Sabemos quién es, sabemos qué es lo que quiere, sabemos cómo es, sabemos qué va a pasar después de la muerte, sabemos qué nos espera en el futuro.
no hay desconocidos con Dios. Y con Dios tampoco hay peligro para el que es su Hijo. Tenemos promesas maravillosas de Dios. Promesas para nuestro bien, no para nuestro mal. Entonces, el temor es una reacción emocional ante el peligro producido muchas veces por lo desconocido, ¿verdad? Con Dios no hay peligro, porque Él quiere lo mejor para nosotros, no lo que es malo para nosotros, y no hay desconocidos, porque nos revela exactamente lo que necesitamos saber en su palabra. Vamos a buscar algunos versículos que hablan de eso. No hay desconocidos con Dios, no hay peligro con Dios. Dios no nos esconde las cosas, nos revela las cosas. En Juan 8:12, Juan 8:12. Dice lo siguiente: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios no busca ocultarnos las cosas, dejarnos en la oscuridad, dejarnos sin saber qué quiere, qué está haciendo, cuáles son sus planes, sino Él dice: yo soy la luz, vine a revelar, vine a descubrir lo que está oculto, no para ocultar. Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí vemos un contraste muy drástico entre lo que es Dios y lo que es el diablo. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, vine a iluminar. Satanás promueve ocultismo, oscuridad, falta de conocimiento. Se revela como el Dios de la iluminación, el Dios de toda sabiduría. ¿Quieres saber las cosas ocultas? Te las enseño. Es interesante. ¿Quién ha ido a Sibichaltún, al museo que está allí? ¿Alguien ha visto el museo en Sibichaltún? Cuando vienen grupos de Estados Unidos, los llevamos a ver las ruinas para conocer la historia de Yucatán, y los llevamos por el museo. Y mi cosa favorita en el museo es una escultura de piedra del dios Kukulcán, que, como ustedes conocen mejor que yo, Kukulcán fue el dios principal de los dioses de los mayas, ¿verdad? El pirámide de Chichén Itzá es el templo al dios Kukulcán, ¿verdad? Y está bajando las escaleras el dios Kukulcán, también conocido en otras partes de México como Coatzacoalcos, ¿verdad? Quetzalcóatl, si lo estoy pronunciando bien. Los aztecas adoraban al mismo dios con otro nombre, ¿verdad? La serpiente emplumada, su dios principal era la serpiente emplumada. Y en el museo está la escultura de esa serpiente, que era su dios principal, Kukulcán, Quetzalcóatl, y abajo está una placa. Dice: Kukulcán fue el dios principal de los mayas. Se conocía como el dios de la iluminación y de toda sabiduría. Interesantemente, también ahí abajo dice que fue conocido como la estrella de la mañana. Era muy evidente quién era ese Dios, ¿verdad? Y se revela en muchas diferentes culturas como Dios de sabiduría, de iluminación. ¿Pero qué hace? ¿Ilumina? ¿Da sabiduría? No, oculta. Si tú quieres saber, tú tienes que ser mi discípulo, dar tu vida y yo te voy a enseñar los misterios. Eso lo llamamos el ocultismo, ¿verdad? Las religiones satánicas las llamamos ocultismo porque, en contraste con la palabra de Dios, que es luz que ilumina, ocultan las cosas.
Hay muchas religiones que pretenden ser cristianas, que son religiones ocultas. Tienes que iniciarte y avanzar por los rangos para descubrir las cosas ocultas. Cristo dijo, yo no vengo a ocultar, yo vengo a iluminar, yo soy la luz del mundo. El que está en mí no anda en tinieblas. Él dijo, yo soy la verdad. Contraste, Satanás es el padre de mentiras, ¿verdad? Dios nos dice la verdad, nos revela, no está intentando esconder nada de nosotros. El diablo quiere esconder, quiere mentir. Dios nos quiere iluminar, nos quiere mostrar la verdad, nos dice la verdad. No hay mentira en Él. Además de eso nos dice que Dios es amor. Primero de Juan 4:18. Primero de Juan 4:18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor echa fuera el temor. ¿Por qué es eso? Los que han tomado clases conmigo probablemente podrán definir para mí lo que es el amor, porque es una de las primeras cosas que definimos típicamente cuando estoy dando un curso de discipulado. En el seminario definimos qué es el amor, porque es, como nos dijo el pastor Jesús hace algunas semanas, es la ética mayor de Dios, el amor a Dios, el amor al prójimo. Si esa es la ética mayor para Dios y para el cristiano, tenemos que saber qué es, ¿verdad? Definimos lo que es el amor. El amor se puede definir bíblicamente como el hacer lo que es mejor para una persona o para el objeto de su amor, aun cuando no es lo mejor para ti. El amor siempre hace lo mejor para el objeto del amor. Por lo tanto, si Dios nos ama como nos dice que nos ama, quiere decir que Él hará siempre lo que es mejor para nosotros. A veces lo que es mejor para nosotros no es agradable. Yo amo a mis hijos, quiero hacer lo mejor para ellos. A veces eso quiere decir que van a comer verduras. Eso es desagradable. Hasta la fecha no me gusta comer verduras, pero mis papás me forzaron a comerlas y yo forzo a mis hijos a comerlas. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? No, porque quiero hacer lo mejor para ellos. Entonces a veces lo mejor para ellos es pasar por algo desagradable por su propio bien. Pero ¿de qué puedo estar asegurado? De que siempre va a ser lo mejor, aun si es desagradable. El amor siempre hace lo mejor para el otro. Si Dios nos ama, ¿qué quiere decir? Que va a hacer siempre lo mejor para nosotros. A veces eso es desagradable. El hermano Gustavo pasó por cáncer, perdió su voz. ¿Qué pasó? ¿Dios no le ama al hermano Gustavo? ¿O Dios sabía que en su vida eso sería lo mejor para él? No lo podemos entender porque no tenemos la mente de Dios. Él dijo, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Él sabe lo mejor de lo que nosotros sabemos lo que es mejor para nosotros muchas veces. Pero el amor promete que Dios va a hacer siempre lo mejor para nosotros. Entonces podemos concluir lo siguiente: ya que Dios es luz, ya que Dios es verdad, ¿hay desconocidos con Dios? No. Ya que Dios es amor y siempre promete hacer lo mejor para nosotros, ¿hay peligro con Dios? No. Entonces, eso debe quitar de nosotros el temor, porque no debemos anticipar peligro cuando estamos caminando en los caminos del Señor. Vamos a ver en un momento que eso no quiere decir que no vamos a pasar por cosas desagradables. Pero Dios promete siempre usarlo para bien en nuestras vidas. 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Entonces, si Dios es amor, si Dios nos revela la verdad, nos da iluminación por medio de su palabra, ¿por qué tememos? Hay una razón. Ahora, puede haber un temor legítimo a un león o a la estufa, etcétera, ¿verdad? Pero ¿por qué tememos en nuestras vidas y vivimos con el temor del futuro, con el temor de lo que pueda suceder? Temor a la oscuridad. ¿Por qué vivimos con esos temores? Solo puede haber una razón. Y la razón es porque no confiamos en Dios. Nos ha dicho que nos ama. Nos ha dicho que va a ser lo mejor para nosotros. Pero no lo creemos. No le confiamos. Pero Dios, ¿qué pasa si me dejas pasar por algo desagradable? Solamente voy a permitir eso si es mejor para ti. O mejor para tu prójimo, quien supuestamente debes estar amando, ¿verdad? Pero no sé si puedo confiar que tú hagas lo mejor para mí. Entonces produce temor. El temor viene como resultado de no confiar en Dios. Confiar en Dios y tener temor no pueden coexistir. Si uno está presente, el otro no está presente. Si confiamos en Dios, no temeremos lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Y si tememos lo que Dios va a hacer en nuestras vidas es porque no le estamos confiando. ¿Ven cómo funciona? Entonces, ¿por qué tememos? Porque no confiamos en Dios. Ahora vamos a hablar de la importancia de confiar en Dios, a pesar o sin importar las circunstancias que podamos enfrentar. Vamos a regresar a nuestra lectura de esta mañana en Daniel. Daniel capítulo 3. Leímos la historia de los 3 muchachos hebreos y vamos a repasar lo que hemos leído. Si nosotros vamos a confiar en Dios, no podemos hacerlo a la mitad o al 90%. Debemos hacerlo al 100%. Debemos confiarle en todo. No podemos confiar en Dios y tener sujetado las riendas de nuestra propia vida. Si nosotros estamos sujetados de las riendas de nuestra vida y no se lo estamos dando a Él, eso quiere decir que no le estamos confiando al 100%. Dios, quiero seguirte, pero dentro de estos parámetros. Yo voy a marcar los límites, hasta dónde iré y hasta dónde te confiaré. Pero no te voy a soltar las riendas, no te voy a dar el control completo de mi vida. Eso no es confiar en Dios. El confiar en Dios es un sí o un no. No es un porcentaje. Le confío al 90%. Un 90% es no confiar en Dios. Un 99.9% es un no confiar en Dios. Confiar en Dios es confiar o no confiar. Porque si nosotros reservamos 1% de la confianza, estamos temiendo, ¿cierto? Tenemos que confiar en Dios sin importar las circunstancias. Ahora, esos 3 muchachos hebreos demostraron una confianza en Dios increíble, absoluta. Leímos de la circunstancia en que estaban ellos, ¿verdad? Leímos a partir del versículo 1 y no vamos a leer toda la lectura otra vez, pero vimos que el rey Nabucodonosor, que era un rey poderoso, el rey más poderoso del mundo en ese tiempo, el rey de Babilonia, que era un imperio poderoso y conocido por su crueldad, gobernado por un rey conocido por su crueldad. El rey Nabucodonosor hizo una proclamación: yo he edificado una estatua y todos los que están bajo mi autoridad, sea
porque eran babilonios, o sea porque eran conquistados, como en el caso de esos tres, por Babilonia, todos van a adorar a esta imagen que yo he hecho. Ahora, aquí vemos un problema, ¿verdad? Porque sabemos que Éxodo 20, donde se encuentran los 10 mandamientos, nos dice, el segundo mandamiento, que no adoraremos a ídolos ni a imágenes. Entonces esos tres muchachos dijeron, ok, Dios nos ha dicho que no hagamos esto. Solamente hemos de adorar a Dios, no a una estatua ni a una persona. Sabían que no pueden hacerlo. Pero el rey hizo la proclamación y todos iban a adorar al ídolo. Por supuesto, los tres hebreos no lo hicieron. Entonces vienen ante el rey y el rey había prometido que el que no lo hiciera lo iban a echar a un horno de fuego. ¿Es un peligro real el estar echado en un horno de fuego? Sí, era algo que seguramente el rey podía hacer, pues era un hombre muy cruel, conocido por torturar a las personas. No era increíble pensar que él haría eso. Entonces era muy probable, si no seguro, que lo que ellos hicieron al no adorar al ídolo iba a acabar en algo que era muy peligroso para ellos, el estar echado en un horno de fuego, ¿verdad? Pero quiero que enfoquemos aquí en su conversación con el rey Nabucodonosor. En el 13, dice Daniel 3:13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ellos, ¿cómo responden? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pon atención a lo que dice en el 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahora, ¿les gustaría tener el valor que tuvieron estos tres muchachos al confrontarse con el hombre más poderoso del mundo, el hombre tal vez más cruel del mundo, el hombre que le estaba prometiendo una muerte de tortura, y decirle: tú no me asustas? ¡Wow! Hablamos este verano de los héroes de la Biblia. Un héroe tiene ¿qué? Tiene fe. Tiene amor, confía en Dios. El canto se lo enseñamos a los niños, ¿verdad? Mis niños van por la casa todavía cantando eso. Bela me estaba cantando esa semana. Un héroe tiene fe, un héroe tiene amor, un héroe confía en Dios. Esos son hombres valientes, héroes. Confiaron en Dios sin temor. ¿Cómo pudieron responder así al rey Nabucodonosor? Nosotros quiero que nos fijemos en algo. Leímos parte de la historia, ¿verdad? Leímos del versículo 1 hasta el 18 y si se dieron cuenta nos paramos y tal vez algunos dijeron: oye, pero no fue el final de la historia, porque la historia termina hasta el versículo 30. Y muchos de nosotros sabemos cómo termina la historia, ¿verdad? Sabemos cuál es el final feliz. Pero nos paramos en el 18 y lo hicimos con un propósito. ¿Por qué nos paramos ahí sin escuchar el resto de la historia? Porque en este momento, cuando ellos respondieron, no sabían el resto de la historia. No sabían qué iba a pasar. No sabían si Dios les iba a salvar. No sabían si iban a morir y ser torturados, una muerte terrible. No sabían qué les iba a pasar. No sabían qué les esperaba en el futuro.
Pero aún con ese desconocimiento, respondieron sin temor, una confianza completa en Dios. Ahora, yo espero que la mayoría de nosotros, si nos paráramos frente al rey más poderoso del mundo, vamos a pensar de Putin tal vez, un hombre conocido por su poder y por su crueldad. Si nos paráramos frente a él y nos prometiera, te voy a hacer algo terrible, y nos preguntara, ¿quién crees que puede librarte de mis manos? Nosotros sabemos la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? Jesús, Dios. Él nos puede librar de tu mano. Sabemos que la respuesta correcta a todas las preguntas es Jesús, ¿verdad? Y ojalá podríamos decirle a esa persona, Jesús podría hacerlo, Él podría librarme, Él podría salvarme de tu mano. Pero no ahí acabó la fe de esos 3 muchachos. Ellos no solamente confiaban, sabían que Dios podía librarlos de las manos de Nabucodonosor. Pero mira lo que dicen en el 18. Dicen, Dios puede salvarnos, pero, y si no lo hace, si Dios permite que suframos, que si Dios permite nuestra muerte a tus manos, antes de que nos mates, queremos que sepas una cosa, rey. Nosotros no serviremos a tus dioses. Dios puede salvarnos, pero si Él decide no hacerlo, no solamente confiamos en Él, si nos salva. Nosotros estamos completamente confiados en Él, y si aún decide no salvarnos, aún confiaremos en Él, y aún así nunca serviríamos a tu Dios, rey. Porque nosotros confiamos en nuestro Dios, no al 99%. No confiamos que Él puede hacer lo que quiere, sino nosotros creemos que todo lo que Él hace es correcto, es bueno. Y aun si causa sufrimiento en nuestras vidas, aun si nuestra vida acaba en este momento, nosotros aún así confiamos en Él. Eso es confiar en Dios sin importar las circunstancias. Eso no es decirle a Dios, te voy a confiar si tú haces lo que yo quiero. Eso no es confianza. El confiar en Dios dice, yo confío en ti aún si tú decides hacer algo que a mí no me agrada, algo que a mí no me gusta, algo que para mí es desagradable, algo que a mí me cause sufrimiento. Aún así voy a confiar en ti. ¿Cuántos de nosotros nos gusta darle, en inglés decimos un poco de soga a Dios? Dios, te va a dar chance, te va a probar, a ver qué vas a hacer. Si tú respondes como yo quiero, te voy a dar un poco más. ¿Y eso es fe? ¿Eso es confiar en Dios? No. Si Él hace lo que queremos, entonces le podemos dar un poco más de control. Pero si no hace lo que queremos, no, dame eso. Yo entonces voy a tomar el control otra vez de mi vida. No hiciste lo que yo quería que hicieras. No confiamos que sus caminos son perfectos, no confiamos que su amor es perfecto, no confiamos que su plan para nuestras vidas es perfecto. Típicamente queremos que Dios nos diga primero, Dios, ¿qué vas a hacer? Y si me gusta, te voy a seguir. Si no me gusta, entonces voy a escoger mi propio camino. Yo he conversado con ateos, y muchas veces ellos dicen, ¿por qué soy ateo? Yo antes, cuando era niño, confiaba en Dios, yo era un cristiano y luego decidí ser un ateo. Y estaba viendo un debate entre un cristiano y un ateo que realmente me dio mucha risa, porque eso es lo que dijo el ateo. Estaba mostrando por qué el cristianismo no era cierto, y él dijo, la verdad es que yo era un cristiano en mi niñez y en mi juventud, pero yo de grande decidí que ya no existía Dios. Me volví ateo. Y el cristiano le preguntó, ¿y cómo llegaste a esa conclusión? ¿Por qué hiciste eso? Y le dijo que es cierto, no eras cristiano, nunca fuiste cristiano,
¿verdad? Tal vez ibas a la iglesia y tal vez fingías ser cristiano, pero no eras cristiano. Y explicó por qué. Pero le preguntó, ¿por qué cambiaste? Y él dijo, yo de niño creía la Biblia, yo de niño oraba a Dios, yo de niño asistía a la iglesia, pero llegó el momento en mi vida en que mi abuela se enfermó. Y yo tenía toda la fe de que Dios la iba a sanar. Yo oraba y oraba y oraba, Dios, sánala, sánala. No dejes que muera. Y dijo, y ella murió. Y es entonces cuando yo me di cuenta que Dios no existía. ¿Qué pasó ahí? Él dijo, yo confiaba en Dios. Cuando lo dijo, me dio risa. ¿Por qué? Porque él realmente confiaba en Dios. Él le dijo a Dios, Dios, mientras tú hagas lo que yo quiero, te confío. Pero el momento que tú haces algo que me desagrada, entonces dejo de confiar en ti. ¿Eso es confiar en Dios? Eso no es confianza, eso no es fe. Es decirle, tú haz todo lo que yo quiero y entonces creeré en ti. No es confianza. Confianza dice, no importa lo que pase, yo estoy completamente dependiendo de que lo que tú sabes es mejor de lo que yo sé. Lo que tú vas a hacer es mejor de lo que yo pueda hacer. Pero nosotros respondemos muchas veces como el ateo. Dios, cuando haces lo que yo quiero te voy a confiar, pero cuando no, ¿qué pasó, Dios? Te equivocaste. ¿No prometiste que ibas a hacer lo mejor para mí? Eso es confianza. ¿Qué dijeron los tres? Puede ser que Dios nos salve porque es capaz, o puede ser que nos deje morir. No importa cuál de las dos circunstancias sucedan, nosotros confiamos en Dios y estamos completamente entregados en su mano. Eso es confiar completamente en Dios. Nosotros tal vez le hubiéramos dicho a rey Nabucodonosor, rey, yo creo que Dios me puede salvar de tu mano, pero antes de responderte, déjame orar primero y ver si yo creo que Dios lo va a hacer o no, porque si creo que me va a librar, entonces será una mi respuesta. Pero si de alguna forma Dios no me indica que me va a salvar y pienso que pueda morir, entonces voy a cambiar mi respuesta y tal vez podamos hacer algún compromiso o algo, ¿verdad? Tal vez hubiéramos respondido de esa forma, pero ellos dijeron, no importa lo que haga rey, nosotros confiamos en Dios. Les voy a dar 4 razones rápidamente porque ya estamos terminando. 4 razones por las cuales debemos confiar siempre en Dios. Debemos confiar en Dios por su omnisciencia. Debemos confiar en Dios porque Él sabe todo. Él sabe el futuro. Él sabe lo que va a pasar en nuestras vidas. Él sabe lo que es mejor para nosotros y para los demás. Mira lo que dice Lucas 12 del 6 al 7. Lucas 12 del 6 al 7. Es el versículo que estabas mencionando. Gracias, hermano. Y es cierto, Lucas 12 del 6 al 7 dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios sabe todo. Sabe cuando cae un pájaro, sabe los cabellos en nuestra cabeza. Y dice, no temáis. Para Dios nosotros valemos más que los pájaros, y si Él aún protege a los pájaros, ¿cuánto más nos protegerá a nosotros? Henry Thiessen dice de la omnisciencia de Dios, y es uno de los exceptos favoritos míos hablando de la omnisciencia de Dios, que lo he citado varias veces. Dice, Él conoce a Él mismo y a todas las otras cosas que existen, sean actuales, sean reales o sean simplemente posibles, sean
pasados, presentes o futuros, y los conoce perfectamente y desde la eternidad. Conoce todas las cosas inmediatamente, simultáneamente, exhaustivamente y verdaderamente. Y también sabe los mejores caminos para llegar a sus fines deseados. Wow. Sabe todo lo que es, lo que ha sido, lo que será, lo que pudiera ser. Sabe cómo producir el fin que Él quiere en nuestras vidas. ¿Nosotros sabemos todo eso? Entonces, ¿quién es más capaz de ser piloto de nuestras vidas? ¿Dios o nosotros? Dios. Él es capaz, porque Él sabe todo lo que nosotros no sabemos. ¿Les gustaría, al volar en un avión, tener un piloto con visión perfecta o un piloto ciego que no puede ver delante de él? ¿Un piloto ciego? ¿Quién quiere el piloto ciego? Yo voy a volar al fin del mes y si me dicen, tu piloto es ciego, me bajo el avión y no voy. ¿Verdad? Porque nosotros queremos personas que pueden ver lo que está por delante. De hecho, mi cuñado es piloto en la Fuerza Naval de los Estados Unidos. A los pilotos le dan cirugía en los ojos para que tengan visión perfecta. ¿Por qué? Porque para un piloto es importante que puedan ver. Pero nosotros en nuestras vidas, hipócritamente le decimos a Dios, tú puedes ver todo, pero en lugar de que tú seas el piloto de mi vida, yo que no puedo ver ni el día de mañana, yo voy a ser el piloto, yo me voy a guiar. No sé ni a dónde me estoy guiando, pero me voy a guiar porque yo lo puedo hacer mejor que tú. Es un ridiculez, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces le decimos a Dios, yo quiero tomar el control, yo quiero manejar, yo sé mejor que tú? No, Dios sabe mejor que tú, Dios es omnisciente y tú no eres. Por lo tanto, debemos confiar en Él, no en nosotros mismos. Debemos confiar en Dios por su omnisciencia, debemos confiar en Dios por su poder. Además de que Dios sabe todas las cosas, es capaz de hacer lo que Él sabe que es mejor. Él tiene el poder para hacer las cosas en nuestra vida que nosotros no podemos hacer. En el caso de esos 3 hebreos, ellos tenían el poder de salvarse del fuego. Sabemos el resto de la historia. ¿Qué hizo Dios? Les salvó del fuego. ¿Por qué? Porque es capaz de hacerlo. Él tiene el poder que ellos no tenían. ¿Hicieron una buena decisión en confiarle a Dios? Fue una buena decisión, porque Dios es poderoso, es omnisciente y es poderoso. 2 de mis capítulos favoritos de la Biblia se encuentran en Job 38 y 39. Por favor, apunten esos 2 capítulos. No tenemos tiempo para leerlos. Pensé que me iba a dar tiempo porque dije, tengo 2 páginas de notas, me va a dar bastante tiempo y me confié que tenía mucho tiempo y se me está acabando el tiempo. Entonces no vamos a tener tiempo de leer Job 38 y 39, pero léenlo en casa. Son 2 de mis capítulos favoritos. Bueno, los que me conocen, los que han tomado mis clases, saben que en toda la Biblia yo solamente tengo 66 libros favoritos. Pero esos capítulos hablan del poder de Dios. Porque a Job le estaban pasando malas cosas en su vida y cuestiona, le dice a Dios, ¿qué está pasando, Dios? Y le dice, siéntate un segundo y escúchame. ¿Tú dónde estabas cuando yo creé al mundo? ¿Tú qué sabes del avestruz? ¿Tú qué sabes de las cabras del monte? ¿Tú los proteges? ¿Tú sabes cuando nacen sus criados? Le empieza a mostrar a Job su poder. ¿Y qué aprende Job al ver el poder de Dios? Dios es mucho más capaz que yo para guiar mi vida. ¿Sabe? Él dijo, Dios, me voy a cubrir la boca, me la voy a tapar, ya no voy a decir ninguna otra cosa.
Me doy cuenta de que tú eres poderoso, tú estás en control, tú puedes hacer lo que tú quieras. En Juan 10, 28 y 29. Juan 10, 28 y 29. Cristo dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién es más poderoso que Dios? Nadie. Debemos confiar en Dios por su omnisciencia, debemos confiar en Él por su poder, debemos confiar en Dios por su amor. Debemos confiar en Dios por su amor. Primero de Juan 4:16 nos dice que Dios es amor. El Salmo 145, 9, dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Cuál fue la demostración mayor del amor de Dios? Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cristo habría hecho eso si no nos amara? ¿Habría dejado su trono? ¿Habría humilládose al hacerse un hombre? ¿Habría dado su vida en sacrificio en la cruz si no fuera por el amor? ¿Qué cantamos la semana pasada? ¿Qué más tiene que hacer Dios para demostrar su amor? ¿Qué más tendría que hacer para probarnos que Él nos ama? Ya murió, ya Dios fue lo máximo que podría haber hecho. ¿Dudamos del amor de Dios? Muchas veces sí, porque decimos, Dios, ¿por qué harías eso en mi vida? Dios, ¿no me amas? ¿O eres incapaz? ¿O no sabes qué estás haciendo? No confiamos en su omnisciencia, no confiamos en su poder, no confiamos en su amor. Y debemos también confiar en Dios por su promesa. Por su promesa. Romanos 8, 27 a 28. Dios aquí nos da una promesa y es probablemente uno de los versículos más mal interpretados de toda la Biblia. Romanos 8, 27 a 28. Debemos confiar en Dios por su promesa. Romanos 8, 27 y 28 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. Entonces Dios nos ha hecho una promesa, que todas las cosas nos ayudarán ¿a qué? A que seamos cómodos. Perdón, ¿fue otra versión? Nos ayuda a que tengamos todo lo que queremos. ¿Tampoco? Nos ayudan a bien. ¿Qué es el bien? ¿Qué es lo bueno? Nos promete que todas las cosas ayudarán a bien. No promete que todas las cosas nos ayudarán a que seamos más cómodos o que tengamos todos los deseos carnales que nosotros podamos desear. No nos promete que nos pasarán puras cosas agradables. Dice que todas las cosas ayudarán a bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que nosotros conozcamos a Dios, que el mundo conozca a Dios, ¿verdad? Que seamos como Jesucristo, que seamos perfectos. Eso es lo bueno, ¿cierto? Santiago, déjame ver, está en Santiago 1 o Santiago 2. Santiago 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. A veces las cosas desagradables nos ayudan a bien, producen paciencia, nos ayudan a ser perfeccionados.
Yo siempre le digo a las personas, debemos orar para que Dios nos dé paciencia, pero ten cuidado si vas a orar para que Dios te dé paciencia. Porque Él lo puede hacer, pero no siempre es fácil desarrollar eso en nuestras vidas. Puede pasar por algo muy desagradable para que Dios produzca paciencia en nuestras vidas. Todas las cosas nos ayudarán a bien. Esa es la promesa. Entonces, cuando estamos pasando por algo desagradable, ¿qué nos asegura Dios? Que eso está ayudando a bien. Puede ser que eso nos va a perfeccionar, nos va a hacer más como Jesucristo. Puede ser que lo que estamos sufriendo nos dé una oportunidad de ser un testimonio para otra persona. Yo recuerdo cuando el hermano Gustavo estaba pasando por lo que estaba pasando, nos dio la oportunidad como iglesia de tener un servicio de celebración y vino su familia a escuchar el evangelio de una forma que no lo habrían hecho si no pasara por eso. Dios puede usar las cosas a bien y promete hacerlo. Eso no quiere decir que van a ser siempre agradables las cosas que nosotros pasamos. Muchas veces nosotros leemos esto y decimos, Dios me va a prosperar, me va a dar. Cuando alguien dice, no tengo un trabajo, un hermano seguramente le va a decir, pero Dios promete que todas las cosas ayudarán bien. O sea, esa falta de trabajo, Dios te va a dar otro trabajo mejor. No es la promesa. La promesa es que lo va a usar para bien. Puede ser que no te dé un trabajo mejor. Pero nosotros malinterpretamos el versículo porque estamos tan enfocados en lo material que interpretamos todo a la luz del materialismo. Tal vez Dios te quitó el trabajo y no te va a dar otro trabajo mejor. Tal vez va a producir en ti paciencia. Tal vez te quiere perfeccionar. Tal vez te quiere quitar esa distracción de tu vida. Yo recuerdo que fui a un viaje misionero y me da tristeza, también me interesa ver cómo las personas típicamente responden a los viajes misioneros. Vienen muchas personas de Estados Unidos a visitarnos aquí, he escuchado de personas que han ido a muchos lugares. Yo recuerdo que fui una vez con Joe McKeag, un grupo de nuestra iglesia en Alabama, perdón, me está corrigiendo el reloj, no sabía si me había atrasado o algo así, quitaron el reloj y lo cambiaron. Dije, no, pero estamos bien, ya vamos a despedirnos. Fui a un viaje misionero y fuimos a la República Dominicana, también pasamos a Haití. Y cuando regresamos, todos pasamos enfrente de la iglesia y compartimos cómo nos fue el viaje y qué aprendimos en el viaje. Y me asombró cuántas personas dieron un testimonio de lo que Dios les había mostrado y todo se centraba en la necesidad material. Cada uno pasó, wow, me impactó ver la pobreza en ese país. Wow, conocimos a personas que tenían un par de zapatos y regresé, yo tengo 40 pares de zapatos en mi closet. Wow, me impactó ver la necesidad material. Y yo dije, todos vieron la necesidad material, pero ¿alguien vio la necesidad espiritual? No se trata de la necesidad material. Todo lo interpretan a la luz del materialismo, porque es lo que ha producido nuestra cultura en Estados Unidos, materialismo. Y a veces nosotros tomamos la Biblia y lo interpretamos a la luz de eso y decimos, Dios va a darme lo que yo quiero materialmente. No, Él te va a perfeccionar como su hijo. Si eso quiere decir quitarte cosas materiales, es lo que va a hacer. Una falacia cristiana dice, buenas cosas le pasan a buenas personas. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Qué pasó con Job? Fue una persona justa, le pasaron malas cosas. ¿Qué pasó con José? Una persona justa que le pasaron malas cosas. ¿Qué pasó con Daniel? Una persona justa que le pasaron malas cosas. ¿Qué pasó con Juan el Bautista, con los discípulos de Cristo, con Jesús mismo? Buenas personas, le pasaron malas cosas. ¿Por qué tenemos una crisis de fe cuando pasan malas cosas? Te voy a decir por qué. Tenemos una crisis de fe porque no confiamos en la omnisciencia de Dios, no confiamos en el poder de Dios, no confiamos
más que nada en el amor de Dios y no confiamos en la promesa de Dios. Pero cuando nosotros vivimos confiando en Dios, como esos hebreos, podemos vivir sin temor, podemos pararnos frente a quien sea y decir, a mí no me importa quién eres, porque yo sé quién es Él. Hay un himno en Estados Unidos que cantamos que dice, no sé qué contiene o no sé qué tiene el mañana, pero sé quién tiene al mañana. Dios tiene el día de mañana en sus manos. Entonces, ¿qué pasa si las cosas no salen como queríamos? ¿Qué pasa si nosotros no vemos cómo puede producir ningún bien lo que está pasando en nuestras vidas? ¿Vamos a confiar en Dios? ¿Vamos a confiar que lo que Él quiere es mejor? ¿Vamos a seguirle si la misión parece ser una misión de suicida, como los hebreos? Voy a morir, pero lo voy a hacer. ¿Qué tal si es una misión suicida? ¿Qué tal si Dios nos deja morir? Como a los discípulos, como a Juan el Bautista. Vamos a seguirlo y vamos a confiar en Él a pesar de eso. Que si estamos confiando en Dios para que provea financieramente y estamos cayendo más y más atrás en las finanzas, vamos a dejar de diezmar, vamos a dejar de ofrendar, vamos a dejar de confiar en Dios, vamos a tomar la situación en nuestras manos o vamos a confiar que Él sabe lo que está haciendo. ¿Qué tal si Dios nos ha llamado a un ministerio y no vemos que está creciendo, no está prosperando o no está haciendo lo que queríamos? ¿Vamos a dejar de obedecer? ¿Vamos a dejar de ministrar? ¿Qué tal si estamos enfrentando un fuego, un horno ardiente? ¿Vamos a intentar batallar, luchar contra las llamas nosotros mismos o ponerlo en las manos de Dios? Es fácil confiar en Dios cuando todo nos va bien, ¿verdad? Pero como cristianos debemos confiar en Dios sin importar nuestras circunstancias. Hay un canto en inglés que dice, a Dios le encanta escucharnos cantar cuando las olas están inundándonos, cuando están cayendo y lloviendo sobre nosotros dardos de fuego, cuando el más sabio nos ha dicho que no hay esperanza. A Dios le gusta escucharnos cantar cuando todo nos va bien, pero en estas circunstancias es cuando a Dios más le encanta escucharnos cantar. Porque ahí demostramos que nosotros no confiamos en Él solamente cuando hace lo que queremos, confiamos en Él siempre. Y ese es el deber del cristiano. Si lo hacemos, podemos tener una vida como estos tres hebreos. Yo no temo lo que tiene para mí mañana. Yo no temo mis circunstancias. Yo no temo lo que me puede pasar. Yo no temo lo desconocido, porque yo sé quién está en control. Yo confío en Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo que hemos aprendido también. Gracias por tu tiempo. Pero antes que vayas, ¿sabes si tienes un lugar en los cielos? Si no, quiero invitarle a ver nuestro video que está explicando el plan de salvación, donde tú puedes saber 100% que tiene un lugar en los cielos. También tenemos otros videos que quiero ofrecerle para ver por su crecimiento espiritual. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros hoy. Nos vemos esta próxima semana. Dios le bendiga.